bien. 35, 40 minutos. Muy bien, muchas gracias. Pero si hay preguntas de mi español, por favor, párame. No, tienes un español perfecto, no hay problema. Perfecto, no. Bueno, pero muchas gracias otra vez y gracias por esta oportunidad. Es un gran lujo estar aquí entre ustedes. Ya puse esto. Vale. Está bien. Ok, como dijo Manolo, voy a intentar darles un marco general un poco académico, un poco de cómo es la función de los congresos, de los parlamentos en América Latina y después enfocarme un poco más en la oposición. Y como dijo también Manolo, voy a usar algunos de los datos que son bastante nuevos, algunos que son basados en encuestas que ha hecho el Instituto en Salamanca y otros de datos de votaciones nominales que son una cosa nueva para estudiar cómo funcionan los poderes legislativos en América Latina. Para darles un marco, y eso no quiero repetir lo que dijo Manolo, pero lo que encontramos en toda América Latina son sistemas presidenciales. Pero no es el sistema clásico como estudiamos en Estados Unidos, porque los poderes legislativos son mucho más debilitados que en los Estados Unidos. Y hay varias otras cosas también. Casi todos los casos tienen varios partidos, son sistemas multipartidistas. Entonces, lo que voy a intentar hacer después es tratar de definir qué es la oposición en América Latina y qué son sus roles. Vamos a ver sus roles después de definir qué es la oposición, su rol en términos de la política y en términos también de la vigilancia sobre el poder ejecutivo. Y también voy a hablar un poco de las coaliciones, usando un poco de lo que dice los estudios de mi colega aquí, que es su especialización, el rol de las coaliciones. Ok, para darles unos ejemplos de cómo está debilitado el poder legislativo en América Latina, se puede empezar a ver las constituciones de América Latina. En cambio del balance que tenemos en Estados Unidos, se supone que hay un balance entre el poder ejecutivo y legislativo. En América Latina no. Por ejemplo, el presidente tiene poderes sobre el presupuesto que no tiene el Congreso. En la mayoría de los casos en América Latina, el Congreso no puede realmente cambiar el presupuesto. El presidente da un presupuesto, un proyecto, el Congreso puede cambiar unas cosas, pero no puede aumentar, por ejemplo, el monto de gastos. Puede pedir que hay cambios, a veces puede mover de un lado a otro, pero hay limitaciones muy importantes. También hay límites de tiempo. Y en algunos casos, si el presidente da el presupuesto y el Congreso no decide dentro de un tiempo bastante limitado, lo que se convierte en ley es el proyecto del presidente, sin que el Congreso haga nada. Entonces, es un poder muy importante para el presidente. Segundo, muchos de los presidentes en América Latina tienen el poder de decretos, se dice de necesidad y urgencia en Argentina, por ejemplo, que le da al presidente el poder de hacer leyes sin que el Congreso haga nada. Formalmente los congresos pueden retirarlos o cambiarlos, pero es muy difícil para ellos. Hubo un juicio en Argentina, para darles un ejemplo, los cortes, que Menem había puesto sus personas en la corte, dijeron que mira, si al Congreso no le gusta la ley, pueden quitarlo, pero también es que el presidente puede vetar lo que dice el Congreso. Entonces es muy difícil para que el Congreso rechaza un decreto de ley de los presidentes. Una cosita más es el control de la agenda legislativa. El presidente en muchos casos puede pedir que el Poder Legislativo trate un proyecto de ley con urgencia. Y eso implica que no pueden tratar cualquier otro tema sin que hayan terminado con el proyecto de ley del presidente. Entonces, empuja es una fuerza importante para que el presidente controla la agenda del Congreso. Y también, por supuesto, hay cosas que no son constitucionales, que debilitan al Congreso. Uno que puede ser lo más importante es hay pocos recursos. Y eso está en términos de dólares y también de personas. No tienen equipos de personas para vigilar, para analizar las leyes, para nada. Si tienen mucha suerte, tienen una sola persona que trata con todas las cosas, sus trabajos en el Congreso. Es muy difícil para ellos
realmente imponerse en el proceso político si no tienen personas para asesorarles. Gracias. Entonces, eso es de un lado de la falta de recursos. De otro lado, no tienen recursos para distribuir entre sus votantes. Entonces, es difícil para ellos mantener el contacto y ganar apoyo entre los votantes porque no tienen nada para distribuir. Por eso, tienen muy mala visión de los congresos. La tasa de apoyo de los congresos en América Latina es bajísima. Si sea 20% es mucho. Es muy difícil para ellos en ese sentido. Y por eso hay pocos de ellos que sean reelegidos. Si hay pocos legisladores que sean reelegidos, hay poca experiencia de ellos, no tienen visión del pasado y no tienen, a la vez, si no van a ser reelegidos, no tienen mucho interés en construir un poder legislativo que sea más fuerte. Entonces es un ciclo vicioso bastante mal. Y la última cosa, que es un poco más del enfoque del resto de mi charla, tiene que ver con la fragmentación del poder legislativo. Dado que hay muchos partidos políticos, no hay una oposición fuerte con un líder, porque el liderazgo del Congreso está dividido entre varios partidos. Entonces, con esa división es muy difícil que haya una persona o un grupo que puede enfrentar al presidente porque está dividido el liderazgo. Ok. Dicho eso, que es débil el Congreso, también tienes que tomar en cuenta que de todos modos intentan empujarse o insertarse en el proceso político. Es verdad que los presidentes evitan el poder legislativo a veces. Es evidente que hay una falta de liderazgo en los congresos. Y es evidente, una cosa mal, que los congresos se dice son más reactivos que proactivos. Quiere decir que el presidente da algo, los empuja y ellos reacten en vez de ser proactivos en proponiendo leyes y cosas. Pero dicho eso, de todos modos, los congresos sí están involucrados y sí tienen alguna influencia en el proceso político. Y se lo nota más que nada cuando han removido a algunos de los presidentes por vicios políticos y otras cosas que les voy a mostrar a la vez. Entonces, se tiene que balancear, que son instituciones débiles, pero de todos modos importantes. Entonces, ¿qué rol tienen? No sé qué pasó, porque no fue tan mala noche, pero un poco tarde puede ser. Bueno, de un lado se puede pensar en qué rol debe de tener el poder legislativo. No vamos a entrar en una discusión normativa, pero para pensarlo, para la representación es importante que estén involucrados en la legislación. Okay. Es el ramo de gobierno representativa, entonces es importante que ellos traigan los deseos de sus votantes para convertirlos en leyes. También, pero a la vez, si están demasiados, si juegan ese rol en una manera con demasiada fuerza, es un problema de gobernabilidad, porque ellos enfrentan siempre al presidente. Entonces tenemos que balancear la necesidad de representación con la gobernabilidad. El otro rol que tienen o deben de tener es algo de vigilancia sobre los otros ramos de gobierno. Y se nota en varios estudios que es importante que el poder legislativo sea algo importante para mantener el desarrollo de la democracia. Y podemos hablar de eso después. Ok. Y una cosa que hemos notado que es importante notarse es que, aunque generalmente se dice que si se da más poder al poder legislativo, eso implica que el poder ejecutivo va a ser más, es el opuesto, va a ser más débil. Pero no es así. Se puede reforzar los dos ramas a la vez.
No es un juego de sumas cero suma. Ok, voy a seguir. Ok, ¿qué es? Voy de un computador al otro, me imagino. Ok, el sistema, la oposición en América Latina, ahora moviendo de poder legislativo a la oposición, tiene un rol diferente de lo que encontramos en otros países. En los sistemas europeos de parlamentarios se habla del gobierno versus la oposición. En los Estados Unidos, ese presidencialismo, hablamos de las relaciones entre el ejecutivo y legislativo, pero hay dos partidos. Entonces, cuando estamos hablando de América Latina, hay los dos vernáculos que son relevantes. Se puede hablar de una doble oposición, por ejemplo. Yo diría, uno es ejecutivo-legislativo, otro es gobierno versus oposición. Entonces, ¿qué hace el poder ejecutivo dado ese tipo de dobles oposiciones? Puede ser que él trate de formar un gobierno, un gabinete con su propio partido. Y se ve en más o menos la mitad de los casos que los presidentes, eso es lo que hacen. Tienen un gobierno de un solo partido, de su propio partido nada más. A veces el presidente tiene un apoyo importante en el Congreso con su propio partido, pero otras veces no. Lula, por ejemplo, tiene más o menos 15% de su partido en el Congreso. Entonces es muy difícil que el presidente mantenga el apoyo suficiente si no incluye otros partidos. Otra cosa que puede hacer es formar una coalición con varios partidos en el gabinete. Pero es difícil un sistema presidencial porque no tiene el voto de confianza que decimos que es un pegamento que le ayuda a mantener el apoyo del Ejecutivo. Entonces, y la otra cosa que puede hacer entonces es ni una de esas cosas de un gabinete para ganar apoyo, y el presidente puede intentar gobernar solo comprando los votos, puede ser comprar en una manera buena o mala, es lo que necesita en el Congreso. ¿Okay? Y se ve en los datos que más o menos la mitad de los presidentes más o menos es lo que hacen, no tienen una mayoría en el gabinete. Hay varios estudios que dicen que es difícil cuando hay esa combinación para que el presidente pueda mantener la gobernabilidad si no tiene una mayoría, cuando hay multipartidismo. Entonces, lo que ellos piensan es que van a tener un choque entre los dos ramas de gobierno y eso va a implicar que los militares van a venir para ayudar en una manera. Pero esos estudios, en los últimos 20 años no hemos visto muchos casos de eso. Entonces, lo que falta de esos estudios es el estudio de las coaliciones. ¿Cómo está funcionando esos presidentes ahora usando las coaliciones para aumentar la posibilidad para facilitar el proceso legislativo? Y se ve ahora muchos casos de coaliciones en América Latina. Más que la mitad de los gabinetes entre 59 y 95 eran de gabinetes de coalición. 2/3 donde el presidente sí ha tenido una mayoría fueron basados en por lo menos dos partidos. Y los presidentes que no han tenido un gobierno, apoyo de su propio partido, sí han intentado formar coaliciones. Todos no funcionan muy bien, algunos no duran mucho, pero es un sistema que los presidentes se han dado cuenta que tienen que formar coaliciones para gobernar. Okay. Entonces, ahora entrando un poco más en el estudio académico, voy a mostrarles algunos datos que estamos usando para estudiar esos sistemas. Tenemos 6 indicadores sobre 18 países entre los años más o menos 80 y 2004. Vamos a medir el tamaño de los partidos, el tamaño de la coalición, el tamaño de la oposición, que quiere decir que es uno menos la coalición del gobierno.
la coherencia de la oposición, que quiere decir el porcentaje de la oposición que está controlado por un solo partido, el número efectivo de partidos en el Congreso y cuánto tiempo ha durado los gabinetes. También vamos a hablar un poco de las razones de la caída de los gabinetes, que puede ser elecciones o golpes o lo que sea. Okay. Aquí hay algunos datos entonces. El tamaño de la oposición. Esos son promedios entre esos 30 años, 25 años para los países. Se ve aquí el promedio. En América Latina, los presidentes han tenido más o menos 40% de su partido en el Congreso. Eso implica que tiene que tener algo para apoyarles. La oposición es 46% y eso quiere decir que 60% de la oposición está controlado por un solo partido. ¿Ok? No sé, qué mal. A ver si lo quito de... El color. No sé qué pasa. Tengo que ponerlo en mi computadora, entonces puede ser. Sí. Well, es una gráfica que trata de mostrar cómo está dividido los varios congresos. Entonces, y cada país está puesto en una gráfica de dos ejes y se puede llamar, tiene que ver con el tamaño de la oposición que enfrenta al presidente. Lo que tenemos aquí en esta esquina son gobiernos que la oposición está fuerte, tiene un tamaño importante y con este eje quiere decir que hay menos partidos que están, la oposición está dividida en pocos partidos. Entonces, y esto dice 21% de los gobiernos están en esta parte de la gráfica. Entonces, en muchos casos los presidentes enfrentan un Congreso fuerte y no muy dividido. Pero en este, que es otro 20% de los casos, el Congreso, la oposición es pequeño y dividido. Entonces, eso es lo peor para el Congreso. Estas son las otras cosas que son importantes. Aquí lo que llamamos residencia es que es un partido, es un solo partido o pocos partidos, pero no es muy fuerte, no son tan grandes. Y eso es en casi 40% de los casos. Y el otro, desorden, lo que hemos llamado, implica que la oposición es grande, pero está dividido entre muchos partidos. Y eso no va a mostrar tampoco. No sé si, después puedo intentar con la otra computadora si funcione, pero ese muestra la fuerza del presidente que cuando está enfrentando varios tipos de congresos. Lo que encuentras más que nada es que los presidentes más fuertes en términos constitucionales enfrentan los congresos más débiles o más en desorden. Entonces hay una relación inversa en términos de poder del Congreso y el poder del presidente. Aquí está un resumen de ese. Y como dije, los presidentes constitucionalmente fuertes enfrentan oposiciones débiles o divididos. Y los presidentes débiles enfrentan oposiciones que sean más unificados, divididos o resistentes. Una pregunta que tenemos que no hemos realmente estudiado todavía es cómo es que salió esta relación. Puede ser que al momento de formar las constituciones, cuando están más divididos o más débiles los congresos, ellos dan más apoyo, más poder al presidente para que él pueda enfrentar tal situación. Entonces, para ayudar la gobernabilidad del sistema. Ok, ahora, dado ese marco, ¿qué rol tiene la oposición en la política, en la formación? Voy a empezar con la formación de leyes. Oh, perdón, gracias. Aquí.
Como dije, están involucrados, pero en una manera limitada. Y eso va a ser la política. Después voy a pasar a la estabilidad del gabinete y del régimen. Y después voy a hablar de cómo el rol del poder legislativo en sacar los presidentes. Todos los... Están muy mal. Es que al cambiar de... Sí, de una computadora a otro. Se ha cambiado aquí y se ha jorobado. Bueno, déjame ver lo otro para darles los datos. Esos son los datos de Manolo, entonces quería mostrarle. Un momentito. ¿Se puede? Se puede. Es otro sistema. Bueno, es una gráfica que está tratando de mostrar el porcentaje de los diputados que contestan a la pregunta ¿qué es su rol en elaborar las leyes? ¿Okay? Y dividimos las respuestas en los que dicen que sea mucho, y son entrevistas con los diputados mismos que ellos han hecho en todos los países desde ahora, ¿cuántos años? 15. Desde 15 años, cada varios años, en todos los países de América Latina. Entonces es una base de datos impresionantes de encuestas con ellos. Entonces se puede ver por partido, por país, cómo ellos se piensan en su rol en el poder legislativo. Y las respuestas son muy interesantes. Para darles un ejemplo, en Argentina el partido del presidente dice más o menos 60% de ellos dicen que tienen un rol importante en elaborar las leyes. La oposición también dice, más o menos 50% de ellos dicen que también sea importante. Pero miras a otros países. En Paraguay, un país que se piensa que el poder legislativo no es nada importante, casi 90% de los diputados piensan que es importante su rol en elaborar leyes. Y hay diferencias, entonces va más o menos entre lo más pequeño es Chile, que es interesante, que es un poco menos que 40% de los diputados en Chile dicen que tienen un rol importante. Y eso se supone que es el Congreso más poderoso en América Latina. Y ellos, puede ser que, no sé, son más... piensan menos de su propia institución. Yo voy a dejarlo en eso. Bueno, y lo otro que es interesante eso es Venezuela, cuando se piensa que, que Chávez está controlando todo, pero los diputados dicen que sí tienen un rol importante, más que, casi 90% de ellos también, en el partido de Chávez, dice que tienen un rol importante. La oposición, mientras que la oposición es diferente ahí en Venezuela, pero de todos modos, casi 60% de ellos dicen que tienen un rol importante. Otra gráfica sobre su rol en elaborar el presupuesto. Y como dije, las constituciones en América Latina no les dan mucho poder a los congresos en la mayoría de los casos. Y aquí se ve una cosa muy distinta del gráfico anterior, ¿sí? Muy distinto, ¿no? Pero el rol hay mucho menos de los diputados que dicen que su rol es importante. Entonces, y aquí dividimos las respuestas en los que dicen que sea importante y los que dicen que no tienen ningún o casi ningún rol. Y ahora se ve, por ejemplo, en vez de 60-70%, como dijeron en las leyes, para el presupuesto, la mayoría de los casos están entre 30 y 40% de los diputados que dicen que tienen un rol importante en elaborar el presupuesto. Hay diferencias otra vez. Paraguay, otra vez, los diputados dicen que sí tienen un rol importante. Chile también es bajo, más o menos 30% de ellos dicen que tienen un rol. Y otra vez Venezuela es uno de los más altos, 70% de los diputados piensan que tienen un rol importante en elaborar el presupuesto. Bien.
Otra manera de pensarlo, pensando en la oposición, es si están incluidos o involucrados en las decisiones. Se piensa cuando hay un gobierno fuerte y un poder legislativo débil que van a estar excluidos la oposición. Pero lo que se encuentra, ahora estoy pasando a otros tipos de datos, las votaciones nominales, votos en el Congreso, y se puede ver los patrones de votación. Y lo que muestra aquí es que la oposición, que esto es el partido que estoy incluido en esto como oposición, no está siempre excluido en las decisiones. Entonces, estos son votos controvertidos y la porcentaje de los votos, de esos votos en que la oposición está votando con la mayoría. Entonces, la oposición está ganando. Entonces, en Argentina, para escoger algunos años, 89-91, la oposición, UCR, estaba votando con la mayoría 35% de las votaciones. Y se encuentra eso en casi todos los casos. Esto es el PT. Antes de Lula estaba excluido, no estaba fuera del gobierno, pero casi, aquí en estos 2 años, 3 años, 16% de las votaciones estaba votando con la mayoría. Y antes, de 91 a 95, estaba votando más que un tercio de las votaciones, en la mayoría, 38% de los votos. Otra manera de verlo, esto sí funciona, ¿sí? Y ahora, tiempo más actual. En México, hay 3 partidos importantes en México: el PAN del gobierno, del presidente, el PRD de la izquierda, el PRI, el partido tradicional, que es más o menos céntrico ahora. ¿Y cómo son las coaliciones ahí? El PAN con el presidente vota con el PRD de la izquierda, que se supone que es el opuesto, la oposición, nunca está involucrado, pero de todos modos el PAN y el PRD están votando juntos con el 28% de las oportunidades. Y quiero decir que esos no son votos importantes, que hay divisiones, no son votos cuando todos están unánimes. Entonces he quitado esos votos. Okay, entonces son votos controvertidos otra vez. El PAN generalmente vota con el PRI, 95% de las votaciones, pero también hay un porcentaje importante con el PRD. Aquí está Brasil actualmente, entonces se ve también el mismo tipo de cosa. Aquí es el PT de Lula, generalmente está votando con el PMDB, pero también la oposición está incluido 13% en 13% de las votaciones. Otro que no va a funcionar. Okay. Esto, regresando a los datos de Manolo, esa pregunta, ¿cómo fue hecho el rol en vigilar el ejecutivo o algo así, no? En controlar. Controlar Controlar ejecutivo. Gracias. Y esto es diferente que las otras gráficas que han visto, porque aquí se ve una diferencia en cómo han respondido el partido del presidente y los partidos de la oposición. Regresando al caso de Chile, por ejemplo, el partido del presidente dice que tiene un rol importante en controlar el ejecutivo, solo hay 15% de ellos. Pero la oposición, hay 40 y tantos % de ellos que contestan que tienen un rol importante en controlar el ejecutivo. Entonces es una diferencia muy importante en cómo ellos ven su propio rol en el Congreso. En Venezuela, otra cosa muy rara, es parejo. Tanto el partido de Chávez y la oposición dicen, 70% de ellos dicen que tienen un rol importante en controlar el ejecutivo. No sé qué implica eso, pero es algo bastante raro. Y en los otros casos también es muy distinto. En México, 20% del partido de los panistas dicen que tienen un rol importante, mientras que casi 60% de los priistas y PRDistas dicen lo mismo.
Lo siento que no se pueden ver, pero creo que lo van a poner en un web, ¿no? Ok. Y ahora pasando a otro tema, el último tema, es el rol de la oposición en la estabilidad del gabinete. Y se ve algunas cosas aquí. Entonces, eso implica la manera en que el presidente está formando mayorías. Entonces, si el presidente forma un gabinete solo usando su partido y es minoritario, eso implica que tiene la probabilidad, en el promedio, hay 26 meses de durabilidad de su gabinete. Si forma un partido que usa solo su partido y es mayoritario, puede quedarse un poco más. Si forma coalición con otro partido que sea minoritario, es muy poco, es solo 14 meses. Pero eso, en la próxima gráfica, voy a mostrarles algo muy distinto de eso, de la implicación de una coalición minoritaria en mantener la estabilidad del régimen. Próximo, si hay una coalición ganador mínima, que quiere decir que es una coalición de 50 y poco %, mantiene el gabinete por 21 meses, 22 meses, y una coalición grande que sobra con 25 meses. Y eso es otra vez la estabilidad del gabinete. Pero si piensa en la estabilidad del régimen, mantener un régimen democrático, hay otra cosa. Entonces, lo que vamos a ver aquí es la forma de determinación, el periodo o plazo de un presidente. Si el presidente usa solo un partido, es minoritario, tiene 15% de probabilidad de caer en un golpe, y aún si sea una mayoría. Entonces, pero esos porcentajes caen mucho si el presidente incluye otros partidos en su coalición. Y si acuerdan, puede ser que dura poco el gabinete, solo 14 meses, pero tiene muy poca probabilidad de caer en un golpe si está incluido otros partidos. Yo creo que es una cosa bastante importante ese hecho. Y ahora, pasándolo un poco más a ver cómo están saliendo los presidentes, si sea una salida normal, terminando su plazo de enfermedad, o terminándolo por una negociación con el Congreso, o un renuncio, un juicio político, impeachment, o si el ejército lo quita. Y eso tiene que ver con las clasificaciones que les di antes, la fuerza de la oposición y la unidad de ellos. Entonces, y se ve aquí que si hay una resistencia, que quiere decir que el Congreso es más o menos, hay un solo o dos partidos en la oposición, pero no son tan grandes. Los presidentes generalmente llegan al fin de su plaza. Solo uno de ellos han enfrentado un juicio y lo han removido. En los otros casos, muchos de ellos han tenido que salir por causas no normales, diríamos. Entonces intentamos hacer un estudio estadístico de tratar de explicar por qué, cuáles presidentes son más débiles o tienen más probabilidad en ser quitados. Y lo que quiere decir estos datos, entonces las variables independientes diríamos es si el Congreso tiene los votos y el poder de, uno, solo acusar al presidente, dos, acusar y remover, o tres, declararlo el presidente no calificado, y algunas otras cosas, si hay unidad en la oposición, los poderes que tiene el poder legislativo, si hay un escándalo, y si hay protestas en las calles contra el presidente. Y lo que muestra es que el poder legislativo tiene que tener el poder de removerlo, pero a la vez tiene que tener protestas. ¿No? Las dos cosas tienen que trabajar juntos. Entonces, si la oposición es débil y no hay protestas,
el presidente va a salir. La probabilidad de salida es cero. Si hay protestas y la oposición es débil, de todos modos el presidente va a mantenerse. Hay poca probabilidad, 16% de que pueden removerlo. Pero, bueno, segundo, si no hay protestas y la oposición es fuerte, no va a funcionar. Pero si hay protestas y la oposición es fuerte, hay casi 60% de los presidentes que va a perder sus posiciones. Entonces hay que trabajar juntos esas dos cosas. Ok, entonces, solo para resumir, cuando estamos estudiando los poderes legislativos y la oposición en América Latina, hay que tomar en cuenta que no se puede hablar de una oposición o un tipo de poder legislativo, porque son bastante diferentes. Hay 18 países y todos tienen maneras de organizarse en maneras distintas. Y a veces usan coaliciones, a veces no usan coaliciones, y depende mucho en el tamaño y en la unidad de la oposición. Dicho eso, estudiando su rol en la política se ven otros patrones que son bastante interesantes. El poder legislativo es débil, pero está involucrado en maneras muy importantes en la política. Y se ve eso en los resultados, en términos de la política que sale, y también se ve eso por la visión propia de los legisladores, que ellos no están de acuerdo qué rol tienen, que es algo bastante interesante. Y hay una variación entre cualquier país, entre los partidos, y también unas distinciones importantes entre los países. Tercero, las coaliciones protegen a los presidentes de rupturas democráticas, aun si no controlan la mayoría, que es importante. Involucrar a los otros partidos es algo importante para la democracia. Y finalmente, las oposiciones o el Congreso es importante para remover al presidente, pero eso no es bastante. También hay que tener oposición en las calles, hay que tener protestas en el público. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias.